Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 12 de tecnologías avanzadas en perforación y terminación de pozos. Soy el maestro José Rueda y lo voy a estar acompañando durante esta cápsula. Muy bien, como hemos estado revisando en estas últimas cápsulas, hoy también vamos a hablar de una de las técnicas esenciales, ¿verdad?, para la toma de registro durante la perforación de los pozos petroleros. En particular, el día de hoy vamos a hablar del registro de densidad neutrón. Bueno, en principio, ¿qué es la densidad? Bueno, la densidad es una magnitud física que expresa la relación que hay entre la masa y el volumen de una sustancia, ¿verdad? U objeto. Se define como densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? La densidad de la roca, en este caso, disminuye a medida que aumenta la porosidad. ¿Esto por qué? Porque recuerden que la roca está hecha pues principalmente de minerales sólidos y cuando hablamos de la porosidad se debe definir como el espacio, ¿verdad? El espacio vacío que queda entre los minerales. Entonces, evidentemente, si una roca tiene más poros, tendrá más espacios en el interior. Estos espacios pueden estar vacíos o pueden estar llenos, pero por lo general, si están llenos, por ejemplo, de gas o de hidrocarburo, pues, líquido, por ejemplo, suelen tener densidades más pequeñas que las rocas, ¿verdad? Entonces, tendríamos una clara diferenciación, ¿verdad? Una roca de poca porosidad pues tendría un mayor peso que una de mucha porosidad que esté vacía o llena de un fluido de menor densidad. Entonces, en este sentido, pues vamos a decir que por lógica y por las densidades aproximadas o lógicas que tienen los gases y los hidrocarburos en general, a medida que aumenta la porosidad, la densidad disminuye. En rocas porosas, la densidad va a aumentar a medida que la saturación de agua en comparación con rocas secas, es decir, cuando nosotros tengamos una roca, por ejemplo, dos matrices de roca del mismo tamaño, con la misma porosidad, pero una esté vacía y una tenga líquidos, pues evidentemente la de líquidos tendrá una mayor densidad, puesto que normalmente los líquidos tienen mayor densidad que los gases, ¿verdad? La porosidad técnicamente la vamos a definir como la relación entre el volumen total ocupado por los poros y el volumen total del sólido. O en otras literaturas lo pueden llamar como volumen de poro entre volumen de matriz. Es necesario asociar el término textura a la definición, dado que este se refiere a la forma, tamaño, encogimiento de los granos, así como su orientación, empaquetamiento y composición química. Estos factores inciden de manera directa sobre la porosidad que se presenta en las rocas. Un ejemplo de esto es el efecto de la distribución del grano y el tamaño. Por ejemplo, uniformidad en el grano, es decir, que los granos tengan el mismo tamaño. No es lo mismo agrupar piezas de diferente tamaño y que dejen porosidades de diferentes tamaños que agrupar piezas del mismo tamaño cuyas porosidades sean más o menos estándar, ¿verdad? También tenemos el caso de el grado de cementación o consolidación, lo que también es conocido como litificación, que ya sabemos que es el proceso por el que se unen por efecto de la desequedad. El compactamiento que existe entre estas, es decir, las fuerzas que ayudaron a su depositación, y el tipo de ordenamiento, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, el caso de la figura. En este caso, esta figura tiene granos grandes y están, digamos, ordenados de manera simétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que por ese ordenamiento tiene el 47.6% de porosidad. Ahora vean la misma, digamos, las mismas dimensiones de la matriz. Sin embargo, vean que el tamaño de grano es más pequeño y en este caso el tamaño o la cantidad de la porosidad es la misma, 47.6%. Ahora, veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos una matriz cuyos granos están empaquetados, por ejemplo, de manera diagonal, el espacio que queda es menor que el que tuvieran si tuvieran un empaquetamiento geométrico, digamos, un empaquetamiento cuadrado, ¿no? De ese tipo. Vean cómo la porosidad cae hasta el 25.9%. Es decir, la manera en que empaquetamos, la manera en que se queda alineadas unas capas de las otras, también te va a hablar de cuánto va a ser la porosidad o la disponibilidad de espacio
que van a tener los fluidos dentro de esa matriz rocosa, ¿verdad? En general vamos a hablar de dos tipos de porosidad. La porosidad total, que va a relacionar todo el espacio disponible, todo el espacio poroso disponible, sobre el volumen total disponible. Mientras que la efectiva te va a hablar de la porosidad total menos el agua adherida a las arcillas, es decir, la hidratación, ¿verdad? Ahora bien, ya que entendimos el concepto de densidad, vamos a hablar del registro de densidad. Los rayos gamma son emitidos por una fuente, ¿verdad? Es decir, eh, el registro de densidad neutrón igual es hecho con rayos gamma, ¿verdad? Los cuales pierden la energía progresivamente hasta que algunos de ellos son absorbidos por la formación y regresan a algunos de los dos detectores, ¿verdad? Estos dos detectores siempre se habla del detector cercano y del detector lejano, es decir, de un detector que capta las ondas más que regresan con más prontitud, digamos, y una que capta las ondas de mayor longitud. Formaciones densas absorben gran cantidad de rayos gamma y formaciones de baja densidad absorben menor cantidad de rayos gamma. Conteos altos de rayos gamma indican baja densidad y conteos bajos indican alta densidad. En formaciones de alta densidad, el número de electrones por unidad de volumen es mayor y los rayos emitidos por la fuente no viajan muy lejos dentro de la formación antes de ser absorbidos. Por lo cual, solo un pequeño número de rayos gamma de baja energía retorna al detector lejano, que es el principal instrumento de medición. En las formaciones de baja densidad o de alta porosidad, un mayor número de rayos gamma están dispersos y llegan hasta el detector lejano. El detector cercano compensa por los efectos del revoque y del lodo las zonas derrumbadas. En este caso, la lectura va acompañada de la curva de corrección por revoque o también de RHO o ZOOR, que va a depender un poco de la literatura, pero principalmente le vamos a llamar factor de corrección del revoque o factor de corrección del amarre, dependiendo de la literatura que consulte, lo cual es una corrección por la costra, ¿verdad? Asimismo, el detector cercano detecta rayos gamma solo eh, a una pequeña distancia dentro de la costra de lodo y la formación, mientras que del detector lejano detecta los rayos gamma que penetran más profundo a través de la costra de lodo y la formación. Esta corrección aplica de manera automática al momento del perfilaje y representa la compensación por la diferencia de la lectura de los dos detectores. Esto sucede gracias a algo que le llamamos efecto Copto, que en este sentido, cuando los rayos gamma son emitidos continuamente por una fuente radioactiva y viajan a través del hoyo penetrando la formación, en ella los rayos gamma sufren colisiones múltiples con los electrones que se encuentran a su paso. De esta manera, con cada colisión, los rayos van perdiendo energía y dispersan su trayectoria en diferentes direcciones. Con cada choque de rayos gamma se pierde alguna parte de su energía, aunque no toda, lo que la ceden a los electrones y continúan con una menor energía. Esta clase de interacción entre las partículas elementales es lo que se conoce como el efecto Compton, que depende principalmente del número de electrones por unidad de volumen de la formación, el cual depende de la densidad de la formación y es el principio de los registros compensados de densidad. También tenemos el caso de el efecto fotoeléctrico. ¿Qué pasa cuando la energía de los rayos gamma es emitido y cae por debajo de 0.1 millones de electrovoltios y que son absorbidos fotoeléctricamente? En este caso, el rayo gamma cede prácticamente toda su energía y el electrón deja su órbita. Esta clase de interacción entre partículas elementales es lo que vamos a conocer como efecto fotoeléctrico, es decir, básicamente que el rayo gamma pierda toda esa energía por transmitírsela a un electrón y que este electrón abandone la órbita esperada. A partir de estas lecturas vamos a tener algo que conocemos como porosidad de la densidad. En este caso vamos a calcular la porosidad a partir de la densidad. Densidad de la matriz, densidad de la formación y densidad del fluido. Se dice que la densidad a partir de la densidad detectada por los rayos va a ser igual a ¿qué? A la densidad de la matriz menos la densidad de la formación
entre la densidad de la matriz menos la densidad del fluido con el que se esté trabajando. Y esto se va a ver afectado por algo que se conoce como factor fotoeléctrico, que es la probabilidad de que un rayo gamma sea absorbido por el proceso de absorción fotoeléctrica y depende de la sección transversal presente en el rayo gamma. Las secciones transversales se miden normalmente en barns, que un barns es aproximadamente de 10 a 24 centímetros cuadrados. Para la mayoría de los elementos, la la sección fotoeléctrica muestra proporcionalidad con el número atómico, es decir, con el número de electrones que éste posee de los elementos presentes en la formación. De esta manera, el número atómico va a ser proporcional, o perdón, o el factor fotoeléctrico va a ser proporcional al número atómico, que es que obviamente es el indicativo del número de electrones, ¿verdad? Con base a esto, el índice fotoeléctrico se suele calcular como PE de una sección transversal fotoeléctrica promedio y se define con la ecuación de factor fotoeléctrico es igual al número de electrones entre 10 elevado a la 3.6, donde el factor fotoeléctrico depende de la composición elemental, es decir, de la litología y la mineralogía, y sus unidades van a ser en barns, electrón barns por electrón, ¿verdad? Para la mayoría de las sustancias de interés ya se encuentran valores de factor fotoeléctrico conocidos, como es el caso de la anhídrida, de la varita, de la calcita, dolomita, de los feldespatos, así como de agua pura y sal para cálculos básicos, ¿verdad? Veamos ahora el siguiente ejemplo que te dice, calcula el valor de dPHI para la arenisca mostrada en el registro, es decir, la porosidad a partir de densidad, en el intervalo de 1584 a 1606 metros, asumiendo que el pozo fue perforado con un lodo base agua fresca. Y algo muy importante es que recuerden que en esta fórmula nos piden la densidad del fluido y en este caso nos pone que el pozo se perfora con agua fresca. Por lo tanto, ya sabemos que la densidad va a ser de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Procedemos a identificar las medidas. Ahora, vean cómo aquí la densidad no empieza en cero, como por ejemplo empezaba en los registros de gamma ray, como el que tenemos aquí al lado, sino empieza en 1.96, porque es, digamos, la densidad mínima que se utiliza en ese registro, ¿verdad? Los parámetros van a variar, cada software va a establecer diferentes parámetros que se alimentan, obviamente, de una litología esperada. Entonces, vamos a examinar la porosidad de la sección de interés, que en este caso vemos que aquí te marca un promedio de 2.15 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora bien, para calcular el valor de la densidad de la formación, nosotros nos vamos a ir a la descripción, que en este caso nos dice que se estaban perforando areniscas. En el gráfico que vimos con anterioridad, donde se hacía la correlación, aquí tenemos que la densidad de la arenisca es de 2.65 gramos sobre centímetros cúbicos. De tal suerte que ya tenemos la densidad de la matriz, que es 2.65, la densidad de la formación, que es la lectura que tenemos en el RHOB, o la densidad neutrón, ¿verdad? Y la densidad del fluido, que ya sabemos que es agua dulce, que es 1.00 gramos sobre centímetro cúbico. En este entendido, pues nosotros realizamos la resolución del problema, quedándonos de la siguiente manera. 2.65 menos 2.15 y 2.65 menos 1. Entonces nos queda 0.50 entre 1.65, lo que nos da 0.313. Y como ya hemos hablado con anterioridad, y como sabrán también por los principios básicos de geología, es que las densidades nunca se expresan en números enteros, siempre se expresan en términos porcentuales. Por lo tanto, a partir de la densidad neutrona obtenida, vamos a tener que la porosidad es igual al 30.3%. Bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.